Saludamos con mucho cariño a todos nuestros auditores. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile y estamos acá muy súper bien acompañadas con Trinidad Siles, Gabriela Oces y nuestra querida Vivi Masobrio. Una nueva semana más y les damos un especial saludo a Ilka Sosa, que sabemos que está de vacaciones, y a todas sus colaboradoras de Senama que nos escuchan semana a semana. Adelante, Trini, con el nuevo cuento. Bien, buenos días a todos, un gusto de verlas y también a mis compañeros, a mis compañeras que están conmigo aquí. Voy a presentarles hoy de este libro de William Trevor, irlandés, un cuento que se llama Las esposas del pianista. Violeta se casó con Owen Francis Gromgold, el afinador de pianos, cuando él era un hombre joven. Bell tenía 59 años cuando se casó con él, cuando ya era viejo, en 1959. Al elegir a Violeta como esposa, el afinador de pianos había rechazado a Bell. A esa altura de su vida ya estaba canoso, con una rodilla artrítica y más ciego que cuando se casó con Violeta. A su nueva esposa le hubiera gustado estar parada a su lado, vestida de blanco y no de un rojo color vino que era el correcto para la ocasión. No había asistido al primer casamiento, aunque la habían invitado. Había llorado, con o sin lágrimas. Era ella más bella y 5 años más joven que la novia, que tan vívidamente ocupaba sus pensamientos mientras que luchaba contra sus celos. Él y Violeta no tuvieron hijos, aunque hubieran querido. Él fue el niño de ella. Eso a ella no le gustaba oírlo. Sin embargo, Violeta le cambió la vida. Se trasladó el matrimonio con la madre de él en la casa de peones de Barrington House, acomodándose de todas maneras en la convivencia. Su madre nunca aceptó la aflicción de su hijo. Owen Francis Dromgold afinaba 2 pianos por la localidad, casos de caridad por su ceguera, quién sabe. Su esposa, además de llevar eficientemente en la agenda y lograr una mejoría considerable en las ganancias, era dueña de un auto y lo llevaba donde fuera. Romgold también deleitaba con su violín. Pronto ella misma heredó una casa y se llevó a su esposo a vivir allí. Violeta armó un negocio que no quería que se viniera abajo. Le pidió a su marido antes de morirse: nunca dejes de hacer eso. Habían pasado 2 años de su muerte. Entonces comenzó el romance con Belle. Jamás había sido capaz de sacarse de encima los celos. Sentía que el castigo de la ceguera era castigo para ella también. Belle había quedado soltera. Ayudaba en la tienda familiar. El negocio se expandió, pero no hubo ningún hombre del pueblo que se comparara con el hombre al que le habían quitado. Nacieron sus sobrinos. De hecho, su hermano y su esposa consideraron que ella se estaba equivocando al casarse, pero no se lo dijeron. Belle se arrepintió una vez que se casó de no haberse llevado consigo sus gallinas cuando se convirtió en la esposa del pianista. La figura rechoncha y canosa de Violeta parecía estar siempre dándole órdenes. Dromgold no veía que su primera mujer se vestía mal, ni que había engordado, ni que se había vuelto desprolija, ni que tenía la casa y la cocina principalmente sucia. Él se había acostumbrado a una manera de ser que se había consolidado en un matrimonio de casi 40 años. Bell lo acompañaba al cementerio. De hecho, le confesó que la amó cuando le dejó mostrarle las tumbas. Yo te amé antes de eso, le respondió ella. No hubo ningún tipo de luna de miel. Él la llevó a Das Souci, el balneario donde había descansado muchas veces con Violeta. Privadamente, él soportaba la culpa de la traición. Entonces quiso compensarla con
con la compra de un televisor. Poco después, Belle adquirió una pequeña perra pastora negra que el granjero no quería. Aún así, con las modificaciones y las comodidades de la casa, con la promesa de que era sinceramente amada, con la certeza de que ella era buena, nada cambió para Belle. Pareciera ser, pareciera ser que alguna parte de ella había quedado en el hombre a quien amó. Owen Bromgold lo sabía. Hacía su mejor esfuerzo por reconfortarla. Incluso le ofreció renunciar a su trabajo. Belle arrancó las flores del jardín trasero y plantó pasto nuevo. Él deambulaba como podía, y eran dos viejos cuando salían a dar sus rondas, más viejos que la felicidad que compartían. Ella era buena y no le haría daño a una mosca. Sin embargo, era difícil para una nueva esposa convivir con una felicidad anterior. Él se había entregado a dos mujeres. Belle ganaría al fin, porque siempre es así para los vivos. Violeta había ganado en el comienzo y había tenido los mejores años. Voy a compartir con ustedes una imagen en la que yo quise simplemente compartir con ustedes una fotografía que observé y que pude captar en internet a propósito del protagonista. No pude dejar de imaginarme que era este hombre que afinaba pianos, que además deleitaba con su propia música y también con el violín. Y bueno, junto con esto, plantearles este cuento como una construcción difícil de leer. Sí, en un principio el autor nos confunde y es eso lo que quiere, porque nos mezcla las dos mujeres, de pronto uno no sabe cuál es cuál. Él había conocido en principio a Belle, sin embargo, y ella había deseado casarse con él. Se había enloquecido con ese amor, ella. Sin embargo, el protagonista se casa con Violeta. Seguramente ya tenía algo de ceguera, pero eso nos lo va diciendo de a poco, va soltando la información de a poco para que el mismo lector vaya recogiendo esta información y vaya construyendo su propia lectura. En ese sentido, este autor es muy motivador de lecturas inteligentes, porque es el autor el que va a ir componiendo la lectura con la información que él nos va proporcionando poco a poco. No es fácil, pero una vez que uno logra armar este puzzle, se hace la película entera de lo que sucede. Finalmente, logra este hombre deshacerse de la primera polola que tenía, la deja con todas las ganas de haberse casado y se casa con la gordita, se casa con la mujer que le otorgaba quizás más seguridad, más confianza y quién sabe también el mismo cariño de Belle. Se casa con ella, vive 40 años y esa gordita es terriblemente inteligente. Sabe organizarle la vida a este ciego, tanto así que incluso lo obliga a trabajar en lo que él es capaz de hacer. Y él entonces produce y juntos salen adelante. Ella lo llevaba a todas partes en el auto y le sacaba un provecho enorme. Y de a poco fue construyendo entre ellos una felicidad enorme y sobre todo una seguridad muy grande para él. Él se sentía dichoso, a sus anchas dentro de su limitación de ceguera. Tenía una madre que se sentía muy apenada por la aflicción de la ceguera del hijo, no cabe duda. Sin embargo, tuvieron una vida plena, consolidada. Y si bien ella no era una gran ama de casa, bueno, era una organizadora espectacular y logró crearle una vida consolidada a todos los que la rodeaban. Bueno, muere después de los 40 años, tal como lo dice el cuento, y allí comienza una segunda etapa para este hombre.
Dicen que no hay viudos en la vida. Bueno, este hombre se tiene que casar prontamente y naturalmente escoge a la que más le conviene, que es esta Belle, que lo ha estado esperando toda su vida. Ella no se casa de blanco, así lo dice, pero no puede evitar tener en la casa donde se traslada, donde vive él, donde tiene todo el fantasma de su primera mujer en esa casa y la lleva a vivir allí. Y en la lectura, no sé si captaron ustedes, lo dice perfectamente, ni siquiera se llevó a las gallinas que tenía en la granja, no dejó, no se llevó nada de lo que ella tenía en la casa y se fue a vivir a la casa del nuevo marido. Allí trató de llevar una vida más o menos normal, sin embargo, no pudo, porque en su vida de casada no pudo no estar presente la primera mujer. Y ella pareciera ser la ciega, porque no quiso ver la vida que se le abría ante sus ojos, porque vivió bajo la sombra de los fantasmas de la primera mujer. Él quiso entregarle una nueva vida, mucho amor, felicidad, seguridad, sin embargo ella no quiso aceptarla. Y bueno, podemos hacer una serie de reflexiones en torno a la trama, en torno a lo que hay detrás de la lectura. Aquí, obligadamente, el lector tiene que trabajar mucho rellenando los vacíos que él va dejando. William Trevor, con esta lectura. Yo se la dejo entonces a Gabriela para escuchar su interpretación. Gracias, Trini. En un plano tenemos todo el drama de la que llega segunda, ¿ya? Está la competencia con la que estuvo antes que ella, están los celos, está la inseguridad que todo esto le proporciona. Pero es tan interesante este cuento y sería bueno que lo pudieran leer porque va dando una serie de elementos de cómo el protagonista, el afinador de piano, se vincula con su realidad, y lo interesante es cómo hay pocas experiencias directas donde él pueda aprender la realidad directamente, y es a través del tacto. Cuando él toca la corteza de los árboles, tiene una experiencia directa. Cuando él con sus dedos va tocando las lápidas de las tumbas de piedra con las letras grabadas, hay una experiencia directa, en contraste con su experiencia de mundo, que fue mediada por Violeta. En la experiencia y en la aprehensión del mundo, nosotros tenemos mediadores. Hay otros que nos ayudan a vincularnos con la realidad, amén de esta vinculación directa que, como ya dije, el autor lo muestra con la corteza y con las letras de las lápidas. Y en esta mediación la hace Violeta. La importancia de Violeta, más que haber sido la primera mujer, que ya es una importancia, lo es en la medida que ella queda con impronta en el mundo interno del afinador de pianos, porque ella es la que le ayuda y le entrega los significados del mundo. Le entrega los colores de los cerros lejanos, le entrega toda la visión interna del mundo que el afinador de piano se construye. Y ese rol es férreo. Nadie lo puede destruir porque está presente en la construcción de significado. ¿Y qué hace Belle? Belle, por supuesto, como decía Tini, se pliega a la vida de este hombre, pero ella empieza como a hacer trampa y empieza a intentar resignificar el mundo, a diferencia de como lo hizo Violet. Y lo que hace ella es como decirle, por ejemplo, que es cierto, porque la memoria de
¿cómo se llama el protagonista? Trini Owen. Owen, ya. Owen tiene una muy buena memoria, como buen no vidente, entonces sabe exactamente qué cuadro está puesto, en qué lugar, cuando sube una escalera, qué sillón, se ubica perfecto, pero esa ubicación, obviamente ahí estuvo Violeta, porque él afinaba pianos en las mismas casas, 1 o 2 veces al año. Entonces, ¿qué hacía Belle? Ella trataba de resignificar esto y le decía, por ejemplo, que los cuadros no estaban o que estaban en otro lugar, o le decía que los cerros al atardecer no eran azules, que los cerros eran rojos. O sea, ella intentó posicionarse en el mundo interno, en el mundo de significado, con su propia huella, con su propia impronta. Y él, Owen, se da cuenta de lo que le está pasando a Bella y empatiza y de alguna manera internamente, porque él la quiere, se da cuenta de este jueguito y un poco se lo sigue, ¿ya? Pero lo que a mí más me llama la atención, más me parece como interesantísimo y el fondo del cuento es toda la reflexión que hay a través de la llegada de esta segunda esposa, de la importancia del significado y la huella que dejan otros en la construcción de significado. Y ese es un mundo inexplorado, no, es un mundo propio donde lamentablemente Bella no va a tener entrada, va a tener que seguir en su papel de segunda esposa y afianzarse, construir su propio significado, reconstruir, no desde la deconstrucción que ella está haciendo de lo que hizo Violeta, sino que construir sus propios significados y probablemente lo va a hacer porque se nota que lo quiere mucho, que una mujer inteligente, que una mujer, aunque hace conducta un poco burda en este afán de deconstruir lo que hizo Violeta, pero esperemos que lo logre y además apoyada por el amor que le tiene Owen a todas luces. Bien, con esto le paso la palabra a Viviana. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Nuevamente con otro autor, William Trevor, que nos acerca a Trini y cuyo volumen o donde están inscritos estos cuentos se llama simplemente Cuentos Selectos, pero esto que parece tan sencillo no es así, porque al momento que Andrés Hacks, que es el que se selecciona y prologa este volumen, nuestro amigo William Trevor llevaba publicados cerca de 2000 páginas de cuentos, con lo cual realmente una tarea ciclópea de ese volumen, de esa cantidad, seleccionar 12 cuentos que se consideran tal vez los mejores de este autor, que como vemos es un profundo cuentista, que hay otros autores en los que hemos leído que son autores de novelas y así como por entretenimiento o por inspiración escriben cuentos, pero en este caso es una elección de este hombre ya fallecido a los 88 años, escribir cuentos que reflejan la cotidianeidad de lo simple, podríamos decir. Si bien son complejos, como nos decía Trini, los cuentos en sí, él refleja lo simple, lo de todos los días, sobre todo historias de aldeas pequeñas, de pueblos rurales, de seres marginales, pero no en un sentido despectivo, sino porque, como en el caso de Owen, tienen alguna problemática, ¿no? En este caso era una discapacidad visual, en otros casos son personas solas, personas que han sufrido por distintas razones. Y a mí me impresionó mucho cuando llegó el cuento, por el título, ¿no? Las dos esposas del afinador de pianos. Es decir, la referencia a las mujeres están dadas en función de su rol respecto
al hombre. Y el hombre está identificado por su tarea, por su trabajo, pero no un trabajo al que llegó solo, sino que llegó a través de esta mujer ejecutiva, de esta mujer activa, que es Violeta, que le da la oportunidad de convertir una afición, un conocimiento que Owen tenía, potenciado justamente por su ceguera. Sabemos que en estos casos los demás sentidos se potencian, y claramente el oído, tan importante para un afinador. Y me llamó, además de los títulos del volumen y del cuento, también me llamó mucho la atención la selección de los nombres de las mujeres. Violeta, que siempre nos trae la reminiscencia de la flor sencilla, humilde, que vive oculta, ¿no? Pero que desde atrás de este hombre lo impulsa a ser alguien trascendente, alguien útil, alguien reconocido. Tanto es así que cuando el día del casamiento conversa con sus clientes, que los va a tener que ver, que los tiene que encontrar, que la importancia del piano. Y la otra se llama beldad, ¿no? Y justamente aparece una de las primeras confrontaciones que surgen, o comparaciones, podríamos decir, entre las dos mujeres, es en que una es muy bella y muy joven todavía, lo reconoce la propia Violeta cuando está viva, y la otra ya es una mujer que ha envejecido, que se ha dejado estar, que se ha descuidado por lo que nos cuenta. Y lo más impresionante, por eso Trini decía la construcción del cuento, cómo el lector tiene que ir armando, es que prácticamente toda la narración es un paralelo entre Violeta y Belle, entre los logros de una y los logros de otras, ¿no? Entre esta capacidad que nos señalaba y nos describió también Gabriela, de Violeta, de acompañar a este hombre a construir significados. Y ahí no es menor la referencia cuando dice: a su madre nunca le había importado la aflicción. O sea, como diciendo, su madre nunca se había ocupado de insertar a Owen en el mundo. Vivían como aislados en esa casa de los peones. Mientras que Violeta sí. Violeta lo pone en contacto, le cuenta, o sea, se convierte en sus propios ojos. Y esto para Owen es como vivir, ¿no? Vivir una vida que de otro modo no hubiera tenido. Así que los dejo acá para no captar demasiado el tiempo, y después seguimos conversando. Gracias. Gracias, chicas. Mira, a mí me llamó la atención, más que hacer un comentario, las cosas que me llamaron la atención, que Belle, mientras se casaba él, empezó a pintar el gallinero de blanco, simbólicamente de blanco. Chuta, no sé, lo pinto de otro color, pero ella tenía una relación muy fuerte con su gallina a tal punto que la familia pensó que se las iba a llevar, pero se pone a pintar el gallinero de blanco y bueno, y se pone a llorar en ese minuto también. También otra pregunta que me hago es que Owen, al momento de decidirse con quién se casaba, rechaza a Belle, pero inteligentemente pienso yo que él, no sé si fue aconsejado o pensó mejor, que quien mejor lo iba a acompañar en la primera etapa de su vida era Violeta. Nunca pensó que se iba a morir Violeta, pero eligió inteligentemente para sí mismo, para su carrera, para su vida cotidiana, qué mujer lo iba a levantar más en el área profesional y en el área personal. Y eligió bien, porque si pensamos en el perfil de Belle, no sabemos cómo ella hubiese actuado al principio, pero yo creo que los rasgos de ella son bien notorios y tal vez no habría sido tan fantástica su vida profesional como con Violeta, que inclusive hay una parte del capítulo que dice que ella, aunque fuera el último rincón del planeta, ella lo llevaba a él, pero ella buscaba dónde llevarlo y lo llevaba. Parece que ella gozaba también con esa parte de ser bien diligente. Y bueno, por eso yo creo que se casó con Violeta. Esos son mis dos comentarios, así que le paso la palabra a Trini. Adelante. Hablemos algo de William Trevor. Era irlandés. Nació en 1928, alcanzó a vivir, como lo decía muy bien Viviana, 88 años. Él había sido también escultor y profesor
Gracias a esas dos actividades pudo granjearse la vida. Después se casó, tuvo una vida normal y se trasladó con su mujer a Inglaterra. Allí él mismo se dio cuenta que tenía más futuro literario y productivo y así lo hizo. Pudo publicar y de hecho se lo reconoció mucho. Voy a subirles nuevamente una pantalla para mostrárselos a él. Voy a la primera hoja para mostrarles algunas imágenes de fotografías de William Trevor, allí en distintas épocas y bueno, hasta que finalmente se convierte en un hombre ya anciano, pero que escribió siempre. Amaba Dublín y de hecho terminó muriendo en su misma patria, pero se dio cuenta que Inglaterra lo iba a levantar y lo iba a reconocer mucho más. Pero este hombre, y bien vale la pena decirlo, porque fue reconocido a temprana edad en que él se decidió finalmente por la escritura, abandonó las otras actividades y se dedicó de lleno a esto. Y no en vano, The New Yorker en su momento lo definió como el mejor escritor vivo de cuentos en inglés. Más adelante, lo llegan a catalogar como el más grande heredero de Anton Chekhov. ¡Qué mérito ese, el gran premio que recibió, si bien recibió otros tantos! Sin embargo, este hombre no deja de ser un pequeño Chekhov. ¿Por qué? Como lo dice algún crítico, porque él observa con piedad y sin moralismos y prescindiendo siempre de sentimentalismo el claroscuro de la vida. También retrata vidas en pueblos rurales irlandeses. Él fija su mirada en los hombres comunes, pero que sufren intensamente y de los cuales nadie sabe nada, pero que tienen un heroísmo enorme en su vida por todo lo que les ha tocado vivir. Y es el caso de este cuento. Las esposas del afinador de piano, tiene distintos nombres según la colección donde estén, pero fíjense toda la riqueza que tiene ese cuento. Impresionante. Impresionante en el sentido de que en este caso, y con gran maestría, nos interpela a los lectores permanentemente, nos provoca. Y si no ponemos inteligencia en seguir lo que él nos quiere plantear, no vamos a poder construir la historia final que él nos quiere dejar trabajando. Finalmente, cuando lo logramos, nos damos cuenta que en el interior de esos personajes hay mucho que interpretar. Por ejemplo, nos hemos fijado mucho en las mujeres del cuento. La madre, que evidentemente, como decía Viviana, no le da las herramientas para lograr insertarse en la vida, pero finalmente llega la mujer inteligente con la que se queda y que lo lanza a la vida y lo interpela a él a vivir intensamente y finalmente construyen una vida entre los dos fantástica. Pero él, Owen, es un personaje también difícil, complejo. Porque fíjense bien, queda viudo, rápidamente se casa, pero con poca inteligencia porque ya no estaba Violet, que era su referente. Las decisiones que toma son bastante cuestionables. Por ejemplo, llevarse a vivir a la misma casa a la segunda mujer, poco apropiado. Llevarla a ver las tumbas de su mujer. Llevarla al mismo balneario donde llevaba a su mujer. Falta decir que habían muchas fotografías en esa casa. Y por otro lado, ella, la segunda mujer, tampoco lo desafía a tener una conversación y decirle, ¿sabes qué más? Nosotros vamos a hacer una segunda vida. Olvídate de la primera, ahora vamos a iniciar otra. Ni siquiera se lleva sus gallinas, no tiene a qué recurrir y se adapta a la vida que él le ofrece de una manera impactante. Obvio que era imposible que ella pudiera vivir allí felizmente y abrir una nueva vida, porque él no se lo permitía.
Imagínense cómo no tuvo ella la valentía de decirle, sabes, Owen, a mí no me llevas al cementerio, porque ese es un asunto tuyo que tú tienes que ir superando en la vida. Y si la quieres mantener viva, perfecto. Pero nosotros ahora vamos a iniciar una vida nueva. Pero no podía ella, porque ella también traía un vacío, pero no fue capaz de construir una nueva vida con ella. Y los fantasmas de Violeta eran tan fuertes que finalmente se plasmaron con cierta amargura para ese matrimonio, porque ninguno de los dos, quizás ella tenía la belleza, pero no la pudo transmitir, no la pudo abrir porque le mostraba una realidad que para él no era la que necesitaba. Estaba acostumbrado a la realidad que le abría la otra mujer. Pero esta segunda mujer a través de esa segunda mujer, él no miraba bien, miraba solamente con amargura. En cambio, con la primera, con Violeta, tenía una mejor vida. Yo encuentro un autor maravilloso, en este caso, extraordinario en lo que nos propone. Es poco conocido, desgraciadamente, pero tiene una mirada al mundo que nos muestra un ojo sorprendido con las miserias humanas, pero quiere tratar de resaltar las virtudes también. Les recomiendo, tal como decía Gabriela, leerlo entero. Es posible que lo puedan encontrar en internet, pero si no, está la colección que había mencionado también Viviana, que es la que está prologada por Andrés Hax. Es una colección muy bien seleccionada. Muy bien, chiquillos. Muchas gracias, lectores. Nos vemos al final del programa. Le doy la palabra entonces a Gabriela. Oye, en la nota frívola, como que me era imposible, mientras lo leía, no pensar en una canción de Julio Iglesias, que todos la tienen que haber escuchado. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, ¿ya? Pero eso es una realidad. Eso es algo con lo cual que tú no puedes revertir, no puedes pasar una goma por el pasado. Ahora, esa potencia del pasado, yo insisto, la casa, la misma casa, los mismos hábitos, es como una metáfora del significado, de cómo se experimentó el mundo y qué te dejó adentro. El mundo, y aquí me voy a meter en honduras filosóficas probablemente, que alguien me podría refutar, el mundo no es el mundo como tal. El mundo es el mundo significado. Nosotros ya, en el primer contacto, en el primer contacto con algún estímulo cualquiera sea, ya estamos haciendo, el ojo humano está haciendo un proceso de análisis, de codificación de aquello que está recibiendo, que llega hasta el cerebro, donde se da biológicamente la máxima integración de la experiencia, ¿ya? Y eso te va construyendo, te va dando la imagen del mundo y nosotros respondemos, navegamos, nos relacionamos con un mundo significado, no el mundo tal cual es, ¿ya? A mí me da mucha risa cuando dicen, aquí en Chile se usa mucho, pero si es una percepción nomás, oye, si las encuestas están dando percepciones, así como quien dice banal, o todo acto, toda elección, todo acto psicológico parte en una percepción, porque la percepción es como uno entiende al mundo, como uno responde al mundo. Pongámosle que mis amigas me inviten a tomar té un día a las 4 de la tarde. Y yo entiendo que el té era a las 5 de la tarde. Yo voy a responder no a lo que ustedes me dijeron que era a las 4. Yo voy a responder a lo que yo tengo codificado aquí adentro, que es las 5. Por lo tanto, no voy a llegar. O sea, entonces, todo ese rol primero de construcción de una vida juntos, todo lo que se relató, lo que relató la Trini, la Viviana, la Cecilia,
todo aquello, todo aquello estuvo construido, estuvo mediado, estuvo hecho con Violeta. Y ella además le dio los significados porque ella veía, y Owen no veía. Entonces aquí es muy claro cómo ella tuvo muchas herramientas, que fue a través de la palabra y a través del cariño y a través del sentimiento que pudo hacer impronta en este mundo interno, lo cual hace cualquier esposa, cualquier relación cercana entre las personas. Entonces, por lo tanto, la tarea de Bell, de destronar a Violeta, de poder ser ella la que hiciera impronta por primera vez, no puede ser. O sea, ella está ante un imposible. Y aquí como que entronco con la metáfora del gallinero blanco. O sea, son como imposibles. El gallinero por sí es algo sucio, cochino, ¿no es cierto? Estoy pensando en esta estructura que ponen las gallinas y ella pintaba los gallineros blancos. Oye, eso es imposible. Es tanto más imposible lo que le va a pasar cuando trate de ser ella la que no fue, la primera. ¿No? Ella desprecia mucho a Violeta, ella se afirma en su superioridad física y su estereotipo, pero no tiene ninguna posibilidad vivencial, y yo creo que ese es el drama de la segunda y tercera pareja. Eso siempre va a ser así. Es un imposible. Aquí el escritor nos pone frente a un dilema sin solución. Bien, y con esto termino mi participación y le paso la palabra a ella. Gracias, Gaby. Sí, yo te escuchaba y justamente hay una cita de un crítico que dice: leer a Trevor es importante para aprender sobre la vida como transcurre por sí misma, a pesar de nuestros esfuerzos por adueñarnos de ella. O sea, es como si esa frase hubiera estado escrita para Bell, ¿no? Por más que ella intentara por todos los medios cambiar esa realidad o esos significados que se habían construido de la mano de Violeta, era imposible. Y uno lee por momentos acciones de Bell que le hacen pensar qué infantil, porque tomemos solo un caso, ¿no? Iban a cargar gasoil, nafta, benzina, como se dice en Chile, a la estación de servicio ESO, con Violeta. Y entonces ella le había explicado cómo era el logo, los colores, y Owen lo tenía perfectamente claro. ¿Y qué hace Bell para modificar esto? Le dice que no, que ya eso no está más, entonces está Texaco. Y le explica el logo, los colores, y después tiene que evitar detenerse, porque Owen puede preguntar por qué dejaron eso, si tuvieron un inconveniente, si no les resultaba. Entonces, los esfuerzos, justamente lo que se menciona acá, ¿no? Los tremendos esfuerzos que hace esta mujer por modificar esa realidad construida con Violeta, son imposibles y no tienen sentido. Y esa es como digamos, la gran reflexión final o la conclusión terrible a que llega Bell, que haga lo que haga, no puede ocupar el lugar de Violeta. Sin embargo, hay una intervención de Owen que a mí me resultó muy fuerte, que él había dicho que nunca iba a dejar de trabajar, que solo la muerte iba a significar el fin de su trabajo. Y en un momento, creo que Owen, nos pinta Owen con una sensibilidad y una claridad de visión, a pesar de su ceguera, o sea, el autor nos lo presenta así, que le dice a Bell que si ella quiere, él va a dejar de trabajar, y lo va a hacer por ella. Entonces, creo que Bell nunca llega a dimensionar el gran amor que este hombre tiene, que este hombre siente por ella, y de lo que sería capaz de hacer, porque está demasiado metida en sí misma. Pero también se me ocurre que una persona que a los 10 años
le encargaron cuidar las gallinas y que se ha dedicado toda su vida a ello, a pesar de trabajar en el negocio del padre, porque esto es un aspecto que no hemos mencionado, ¿no? Bell tenía una ocupación, trabajaba con su padre, había evolucionado, porque su padre tenía un negocio de relojes, y cuando los relojes dejan de repararse y demás, ellas empiezan a vender regalos, y ella se va adecuando a estos cambios, y vive adecuándose, pero cuando se ve ante la realidad de adecuarse a un mundo construido por Violeta, se revela, pero igual no puede ir contra eso. 40 años de felicidad, lo dice claramente. Hay como pistas, por eso acompaño a mis compañeras en el consejo de leer el cuento, porque cada lector va a encontrar una pista, una señal, un indicador que lo va a sacudir o que lo va a impactar para entender a este escritor y para entender las vivencias de estos 3 personajes que nos acompañan, de las 2 esposas del afinador de pianos. Así que mi último comentario es, los invito a leerlo y a descubrir tanta cosa sabrosa e interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vivi. Sí, pareciera que es un cuento simple, pero no, es súper entretenido. Y a mí algo que me llamó la atención, que en el día del matrimonio con Bell, él cuando empieza a saludar a las personas, en su ojo mental, ya se empezaba a acordar de cada persona que estaba saludando, porque Violeta le había descrito a las personas. Y qué pena que Bell no fue capaz de aprovechar esta oportunidad, este amor. Obviamente súper dolía que no la había escogido a ella, pero finalmente la escogió. Podía haber tenido una vida preciosa, y no destruir este encanto, porque yo creo que este hombre igual era inteligente, sabía lo que ella estaba haciendo, pero llevó la fiesta en paz. Pero sufría si Violeta seguía haciendo lo mismo que ella, si ponía los platos, si una planta, todo, la sombra la seguía día y noche, ¿no? Y al final podrían haber construido una vida en pareja feliz, y no lo logró. No lo logró porque ella no logró superar esa parte, como dijo bien Trini, deberían haberse cambiado de casa. Pero aunque se hubieran cambiado de casa, el fantasma era si Violeta hacía las mismas cosas o cómo las haría ella. Es un tema súper difícil, porque yo creo que en la vida real, cuando pasa esto, mi hermana que se casó con un viudo, yo me recuerdo los primeros años de ella eran terribles, hasta que mi hermana, después vinieron los niños, y como que con el tiempo, 4 niños, mi hermana se olvidó del tema, pero al principio es difícil. Yo creo que si no te cambias de casa, aunque sea cambio de casa, sigue ese fantasma, obviamente, y sobre todo en el caso de mi hermana, que había niños, y en el caso de Owen no había niños, pero Bell pudo haber sido más inteligente. Eso es mi opinión. Así que adelante, Trini, a ver si tienes algo más que aportarnos. Bell y Owen pudieron haber sido más inteligentes, ¿no? Sí, para ir terminando, yo nuevamente recurro al libro de donde extraje el cuento de William Trevor, con ese prólogo de Aldous Huxley. Y para ello me refiero a otra de las típicas características que tiene el autor William Trevor, que es elegir espacios cerrados a las carreteras grandes, o la de los pueblos a las grandes ciudades. Y efectivamente, en este libro hay otro cuento que se los quiero recomendar, que se llaman Los Cuartos, por no decir habitaciones o las piezas. Y en este cuento de Los Cuartos se refiere nuevamente a otro contraste, así como en el caso de... Siempre entra un poco en el drama psicológico familiar de pareja. Y aquí analiza la situación de una pareja que está aparentemente bien y que tiene una relación convencional, a otra que se acaba de separar. Hay un intercambio de parejas allí, entre dos, pero se instala entonces el momento en que cada uno analiza su situación de pareja desde la unión y desde la perspectiva de lo que vive cada uno. Es interesantísimo, no es fácil de leer, pero en la medida en que uno le coloca
mucha atención y trata de ir interpretando los vacíos que deja el autor, también los va llenando y uno no solamente se da cuenta que podría ser la literatura un buen camino para tomar ejemplos de vida y quizá tratar de no repetirlos, porque puede caer justamente en la amargura de una vida si es que no logra superar esa tranca, ¿no? Ese obstáculo que él supone que hay que trabajar. Gran escritor y muy reconocido afortunadamente. Yo creo que como buen escultor supo tallar perfectamente a sus personajes e instalarlos dentro de una situación compleja de la que se tiene que hacer cargo. Muy bien, chiquillas, gracias por acompañarnos y un abrazo a todos los lectores y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, hasta la próxima semana.